Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a Tal Cual, y a través del Empaquetado TV nos pueden ver pues todas las semanas, porque este programa es para las redes sociales. Si te gusta lo que escuchas, como siempre digo, comparte, y si tienes algo que contarnos, pues escríbenos para que te sientas aquí a mi lado. Algo de interés general, por supuesto. Vamos a hablar hoy con Airán Puerta. Él es portavoz del PSOE en Güímar. Hace varios meses estuvo con nosotros y hoy vuelve a sentarse a mi lado porque vamos a hablar pues, de tres cosas fundamentales, como son los datos que el PSOE tiene estando en la oposición. Vamos a hablar de los proyectos, de las ideas que tiene el PSOE para el municipio de Güímar, y también vamos a hablar pues, de la gestión que ha estado llevando sobre todo Carmen Luisa Castro. Airán, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Gracias por invitarme y por darme la oportunidad nuevamente de expresarme, porque al fin y al cabo lo hago en boca de muchos de mis compañeros, de quienes han hecho posible que dirija, ¿no?, el partido en el municipio. Así que, bueno, espero no aburrir, espero convencer y alegrar a todos los que, bueno, deciden escucharnos. Pues claro que sí. Airán, antes de meternos en los datos, en los proyectos, en la gestión de Carmen Luisa Castro, ¿cómo ha ido el puerta a puerta, el pasearte y el caminar y el hablar con la gente en el municipio de Güímar, que te vemos, pues eso, en el Facebook cada semana? Es una experiencia enriquecedora, sin duda alguna. Recomiendo, ¿no?, a todos aquellos que se aventuren a hacer política que intenten dedicarle este tiempo, que es mucho, ya se lo adelanto, para conocer los verdaderos problemas que tiene el municipio, para conocer a los propios vecinos, sus inquietudes, sus dudas, sus ruegos, sus peticiones, sus demandas, porque al fin y al cabo, si lo que queremos es hacer políticas para los vecinos, qué mejor que estar al lado de ellos, como estamos intentando desde hace ya 19 semanas, que hemos intensificado, digamos, que nuestra presencia municipal, pues efectivamente, puerta a puerta, casa por casa, tomando nota de todas esas inquietudes, como decía antes, que al fin y al cabo pueden luego conformar un buen programa electoral real, que de alguna manera represente los problemas, como decía antes, de cada uno de los barrios, y de esa forma pues llegar un poquito más. Y en general, ¿qué es lo que te dice la gente? En general, tocando aquí, tocando allí y tocando más allá. ¿Qué es lo que le perturba a la gente? ¿Qué es lo que le preocupa a la gente? Bueno, si me lo preguntas poco para saber si a día de hoy la gente está contenta y está satisfecha con lo que está pasando en el municipio, porque al fin y al cabo, bueno, pues tenemos un grupo de gobierno que está intentando pues, hacer políticas como ellos creen, ¿no?, que se deben de hacer. La gente pues está molesta. La gente constantemente nos llega pues multitud de quejas, de ruegos, muchos de ellos están malhumorados con lo que está sucediendo, cómo se invierte el dinero público, cómo se despilfarra en muchísimas otras ocasiones, y de alguna forma lo que quieren es cambiarlo. Claro, la pregunta es, llegado el momento, que todavía no ha llegado, llegará el próximo año, pues habrá que tomar una decisión, y es evidente que la gente tiene que intentar buscar pues una alternativa. Si lo que está sucediendo no les gusta, que es un poco lo que yo siempre les digo, manteniendo el respeto absoluto a compañeros del Pleno, del propio Ayuntamiento, porque siempre lo hago, nunca voy a hablar mal absolutamente de nadie, pues tienen que de alguna forma tantearnos, ¿verdad? Y esto lo digo por todos, las formaciones políticas que pretenden presentarse, tienen que intentar de alguna forma someternos, ¿no? Y es un poco lo que intento siempre cada vez que voy pues, puerta a puerta, que cada vez que tengan alguna duda, pues que no duden, valga la redundancia, en echar manos de los partidos de la oposición o de nosotros directamente para intentar resolverles el problema. No siempre se va a poder, eso es evidente, no prometemos absolutamente nada. Pero a lo mejor a largo plazo, porque les hacen caso estando en la oposición, y ya nos metemos en los datos, en todo aquello que han propuesto, en todo aquello que han votado, que por lo que leí antes de reojo en tu chuleta, bastante ha sido. Sí, bueno, hemos presentado los datos estadísticos, que son muy buenos y creo que ilustran muy bien nuestro trabajo. Son más de 1000 preguntas que hemos presentado en los plenos. Hemos presentado 81 mociones, creo no equivocarme, quizás en una o en otra, pero 81 mociones es el recuento que tenemos.
Para quienes no entiendan, una moción, digamos que es una pregunta, pero mucho más elaborada, mucho más sustancial, con mucho más cuerpo, que tiene un informe técnico, un informe jurídico y que por tanto tiene más peso que una simple pregunta, que muchas veces no es simple. Que las preguntas, por supuesto, que son bastante laboriosas, o eso intentamos. Además, hemos publicado más de 100 notas de prensa, multitud de entrevistas como la de hoy, un poco dando a conocer pues, nuestro trabajo, quiénes somos, cómo pensamos, y un poco la idea, ¿no?, que tenemos también pues, de nuestro municipio de cara al futuro. Nuestra sede... De cara al futuro, ¿no? De cara a dentro de 5 o 6 meses. Efectivamente. Eso es algo que también decimos entre bromas, ¿no?, que venimos con tiempo para que la gente no nos critique y nos diga que venimos pues, el último mes para intentar convencer a la gente, sino que con cierto tiempo pues, hemos empezado a hacer este trabajo y que vamos a seguir poquito a poco porque lleva mucho tiempo hablar con la gente y claro, no podemos perder esa oportunidad, ese trato directo con las personas, porque como decía al principio de la intervención, es muy enriquecedor y recomiendo a todo el mundo que pretenda hacer política que le dedique tiempo a esto porque es muy, muy, muy importante. A escuchar. Me hablabas de las mociones, de las preguntas, 81 mociones que han presentado, es decir, se han movido. Sí, sin duda alguna, pues un poco refleja pues, las inquietudes que muchos de los vecinos tienen, porque estas propias mociones a veces salen de la propia ejecutiva o de la propia asamblea, de los miembros de nuestro partido, pero en otras ocasiones vienen directamente de los propios vecinos, que a lo mejor quieren alguna demanda que el grupo de gobierno no ha llevado a cabo y bueno, nos lo hacen saber, intentamos que tenga pues, la sustancia suficiente para que sea una moción y la presentamos. ¿Nos han aprobado algunas? Pues sí, es cierto. Es cierto que algunas nos han aprobado, pero también es verdad que muchas de ellas no se han llevado a cabo. Y es lo que siempre le echo en cara a Carmen Luisa, porque lo que toca, si se aprueba una moción, es respetarla, el sentido de ese voto, su aprobación, y por tanto luego su puesta en práctica, buscar los dineros públicos suficientes y necesarios para que esa idea finalmente se vea reflejada como una auténtica realidad. Si no, que no la aprueben, que no nos hagan perder el tiempo. No tiene sentido, la verdad. Sin duda alguna, sin duda alguna. Tengo un claro ejemplo. Y esto me endemonia mucho, yo pocas veces me enfado, pero ese día en el Pleno, sin duda alguna, me sentí mal, ¿no? Porque estuvimos durante aproximadamente un mes pues trabajando con la gente de las organizaciones más importantes del municipio de Huima, recordemos 7 de diciembre, Añaterbe y Afonso Carrillo, para intentar a través del Plan Estatal de Viviendas presentar pues 3 mociones para cada una de las organizaciones, para utilizar el dinero que viene del Estado, que no compromete la Carta de Presupuestos Municipales, 23 millones de euros, recordemos, de la comunidad autónoma, para intentar cambiarle la vida a muchas de estas personas que viven de una forma dramática, personas que a día de hoy no pueden salir de sus casas y sus viviendas porque viven en un cuarto piso y no están adaptadas, ni siquiera hay un salvaescaleras. Y esta era una medida, una línea de financiación importantísima y que venía de alguna forma a resolver estos problemas. Pues esas 3 mociones que intentamos un poco a la desesperada, porque tampoco teníamos tiempo de recoger firmas, fueron unas 350 firmas aproximadamente que se recogieron a través de la plataforma change.org y otras directamente en mano, impulsar estas 3 mociones para que finalmente se aprobara. Incluso convocamos a los medios de comunicación y finalmente nos votó en contra. Yo no daba crédito, porque ya no por nosotros, por nuestro trabajo, esos meses de verano donde hacía muchísimo calor, eso los vecinos lógicamente pues lo saben porque también estuvieron a nuestro lado y estaban ilusionados con que el grupo de gobierno pues finalmente dejara aparcar a las diferencias políticas. A veces es necesario, y lo digo constantemente, no, es que aparquemos las diferencias políticas. Claro, si queremos crecer, tenemos que intentar aparcar estas pequeñas diferencias por el bien de los ciudadanos, por el bien del desarrollo del municipio. Es que no puede ser de otra manera, y es un poco a lo que invitaba a Carmen Luisa. Y no fue capaz. No entiendo si es que la vieja política sigue todavía rondando en su cabeza o simplemente es que no quiere saber nada de la oposición. Seguramente porque nunca ha estado en ella. Seguramente es porque lleva desde el año 2003 gobernando de forma ininterrumpida. Eso es cierto, eso hay que decirlo. Y quizás a lo mejor ese gesto, sí, eso es así, ese gesto que nos brindó ese día, quizás hay que recordárselo en un futuro. Eso fue lo que hice en el Pleno, que si algún día logramos gobernar el municipio y que les habla el alcalde del mismo, que me traiga una iniciativa de tanto calado social como esa y que conste en acta, que eso fue lo que dije, para votarla a favor, para apoyarla, para aparcar las diferencias políticas, que es lo que quieren los vecinos, y estar todos juntos en una idea tan bonita
y de tanto calado social, como decía al principio de Hombre, este tema. es que es importante, yo lo estaba diciendo en la anterior entrevista, ¿cómo es posible que en un municipio como el nuestro y la sociedad en la que vivimos haya todavía muchas personas pasando las necesidades más básicas que por democracia, por ley o como quieras decirlo, estemos pasando? Pues seguramente, porque no se... Y que no lo quieran ver. No se hacen políticas a largo plazo. La política a corto plazo, en realidad, no resuelve los grandes problemas que tiene el municipio de Güímar, que es el que toca, ¿no? Lógicamente, y es el que yo defiendo. Por eso hay que hacer planificaciones a largo plazo, como por ejemplo el Plan Estatal de Vivienda, donde a través de una línea de financiación del Estado, pues se puede resolver una problemática que tienen pues en torno a 2.000 o 3.000 personas que viven en este lugar. Y para eso está un ayuntamiento. Para eso y para otras cosas, evidentemente. Y bueno, fue una queja que lanzamos, una crítica que hago a día de hoy, y espero que en un futuro pues, esto sirva para algo y que no vuelva a suceder y que estemos todos unidos defendiendo pues, algo tan bonito, ¿no? Como puede ser las acciones sociales. Al fin y al cabo somos el Partido Socialista y tenemos que hacer eco de eso constantemente. Bueno, son el Partido Socialista, pero también es cierto que vivimos en sociedad. Efectivamente. Es decir, que no vivimos aislados unos de los otros. No, no. Es decir, vivimos en hay comunidad. que ser solidario. Y hay que ser... hay que repartir la solidario. riqueza, ¿verdad? Y como tú bien dijiste antes, tú estás para aquella persona que no pueda acercarse a un pleno, da igual la circunstancia, pues darle voz a esas personas. Es que no sé qué dificultad hay en tantas historias que muchos no llegamos a entender. Trabajo que han hecho desde la oposición, esta moción que presentaron y algo más que a ti te perturbe estando donde estás ahora, que te inquiete. Bueno, a mí me perturba el hecho de que por una mala gestión municipal, por un empecinamiento de Carmen Luisa, pues sancionen a nuestro municipio y con cargo a las arcas públicas pues se tengan que pagar sanciones que nos imponen, por ejemplo, de la Dirección General del Trabajo, 10.000 euros nada más y nada menos. ¿Que se ha recurrido? Sí, pero es una sanción que está interpuesta y que yo dudo mucho que eso se pueda justificar, porque si hay legislación que de alguna manera contempla que hay que ejecutar unas obras de una determinada forma y eso se incumple, lo más evidente es que te sancionen. Y la oposición estuvo aquí para recordarlo. Y lo que hicieron fue culparnos a nosotros. No, señor, si usted va a 200 por la autopista y te multan, la culpa no es de la DGT, la culpa es tuya por saltarte a la torera lo que está legislado. Pues un alcalde tiene que dar ejemplo en ese sentido, o que nos pongan 9.000 euros, como bien sabes, por ejemplo, por otra obra desobedeciendo lo que dice patrimonio histórico. Pues eso a mí me endemonia, efectivamente. O que se ejecuten muchas obras, que de esto ya se hablará seguramente en un futuro, porque muchos vecinos me han lanzado pues, la preocupación, la crítica, de denuncias que se han interpuesto por ejecutar, una vez más, obras sin los correspondientes permisos, sin las correspondientes y preceptivas autorizaciones. Bueno, y eso es triste que esté sucediendo en Güímar. El trabajo de Carmen Luisa Castro y su gobierno, que también parte tiene Coalición Canaria, ciertamente, porque cuando uno gobierna conjuntamente, por lo menos para decirte, oye, mira, sí. Frena o mira a ver qué pasa o mira, no vayas por ahí o aquí cada uno va a su historia. Efectivamente, el que es socio de gobierno, lógicamente tiene parte de responsabilidad, yo no digo de culpa, pero sí responsabilidad, y si no se está de acuerdo con lo que está sucediendo, con estas cosas que salpican a la prensa y que de alguna forma pues lo que hacen es desgastar nuestro municipio, hay que decir algo al respecto. Se tiene que dinero que se pierde, como tú bien dijiste, que se puede efectivamente pues, para muchas cosas. Y que menos que pronunciarse, que menos que opinar, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, que por eso no te van a cesar del gobierno, y es lo que he hablado yo con Gustavo en alguna otra ocasión. Si tú no estás de acuerdo con esto, dilo, que la gente de tu propio partido quizás esté esperando, como cuando se hablaba de traer los restos de Franco, ¿no? Vamos a recordarlo hace unos meses, una apología al franquismo tan directa. Oiga, usted es socio de gobierno, tiene que decir algo al respecto, porque si no da la sensación desde fuera que usted está a favor, que yo sé que en el fondo él no lo está, porque lo conozco, pero dilo, pronúnciate, que la gente quiere escucharte, como líder que eres de un partido. Claro. Es lo más razonable, lo más evidentemente normal. En cuanto a los datos de la oposición, es decir, en cuanto al trabajo que han hecho ustedes, porque es cierto que no está solo, también tienes otros compañeros del PSOE que están contigo, que también tienen esas ideas y también dan cierta caña, ¿no? Resúmemelo, porque vamos a pasar a los proyectos que tiene el Partido Socialista para el municipio de Güímar,
por Dios, y que sean a corto plazo también, porque las necesidades de las personas también son pequeñas, no de hoy para hoy, pero sí de hoy para dentro de un par de meses, no de hoy para dentro de 20 años, ciertamente. Lo que te comentaba antes es que esas preguntas que hemos lanzado nosotros al Pleno vienen directamente de los propios vecinos, recogemos en este puerta a puerta, y mucho antes, por supuesto, pues esas quejas y las lanzamos al propio grupo de gobierno el día del Pleno para que nos respondan y luego comunicárselo directamente al propio vecino. Es una de las labores, ¿no?, que estamos llevando a cabo, y digamos que somos como un vehículo que comunica, ¿no?, la administración con el propio vecino. Como ese nexo de comunicación. En cuanto a las mociones, pues hemos presentado esas 81 de las que te hablaba antes y son muy diversas, son de todo tipo, ¿no? Estamos hablando de la creación de un parque subacuático, por ejemplo, que luego hablaremos de ella, estamos hablando en fin, los típicos parques infantiles que se piden constantemente en muchísimos lugares. Y que se adapten. Efectivamente, que la legislación, pues que así lo contemple, que en ese sentido estamos muy en precario todavía, tenemos que avanzar un poquito en la legislación, ya que hablamos de los parques infantiles, porque la legislación a día de hoy directamente viene de Europa, pero España no ha sabido todavía legislar este asunto, y menos la comunidad autónoma. Pero por lo menos para que un chico con discapacidad, una persona con discapacidad, pues pueda también sí, acceder, ¿no? Muchas de las mociones que hemos presentado tienen que ver directamente con la discapacidad, y hemos intentado pues impulsarlas y que el Ayuntamiento destine dinero, si no es ahora, en el próximo presupuesto, para intentar poquito a poco ir adaptando a la legislación vigente y no incumplirla, porque lógicamente esos derechos no se pueden vulnerar. Y hay que pensar más allá. Yo siempre lo digo, Aira, no sé si estás de acuerdo conmigo. Es decir, cuando uno va a hacer una obra, un parque, por ejemplo, uno piensa en lo que puede pasar de aquí bueno, a 20 años no, porque un parque, la verdad, que con el movimiento y con el pase de los chiquillos y demás, pues se suele estropear, ¿no? Sí. Pero cuando tú abres una calle, por ejemplo, ya que estás, aprovecha y coño, y si no tienes conectado iba a decir el desagüe, estoy bonito yo. Jesús, el alcantarillado, coño, pues aprovecha, ¿no? Y que los vecinos, tal, no que asfalten, y que después, pasado un año, se tenga que levantar otra vez el piso para que la gente pueda hacer el tal. No sé, yo creo que hay que pensar como, no sé, habla tú porque... Sí, hay que planificar, está claro que cuando tú haces política, pues hay que planificar las cosas de una forma pues lo más razonable posible, intentando que los costes pues minimizarlos, hacer políticas a largo plazo, como hablábamos antes, y yo qué sé, las separatas de pluviales, por ejemplo, antiguamente pues todo iba por alcantarillado, pero hay legislación del año 2008 que ya obliga a que estas canalizaciones estén separadas. Pues si vas a hacer una obra de urbanización, obliga, en este caso, al promotor a que ya instale pues esta red de separatas de pluviales, porque evitará en un futuro pues molestias a los vecinos, porque habrá que volver a abrir en el caso de que no se haga a la hora de colocar lo que son los colectores, por ponerte un ejemplo. Lo mismo con el alumbrado público, con el acerado, que lo nombrabas antes, sí, con los alcorques para lo que es todas las zonas jardinadas que son necesarias en el municipio de Güímar y en cualquier otro lugar. Creo que es un acierto, ¿no?, embellecer con esos mantos verdes los viales públicos, porque invitan a caminar, a disfrutar del entorno. En fin, que no hemos parado de trabajar, eso es lo que puedo decir con total firmeza, ilusionados, como te decía antes, no solo presentarnos para gobernar, que a veces lo logra, sino también presentarnos para servir, y creo que hay que dar ejemplo en ese sentido. Los proyectos que te pide la gente y los proyectos que tiene, no lo vas a contar todo tampoco, porque la verdad que queda un par de meses, pero ciertamente es aquellos que, tanto a ti como a los que te acompañan en el PSOE, les haría ilusión para el municipio de Güímar y para la gente que vive ahí. Sobre todo tenemos que intentar hablar de proyectos reales, ¿no? Pues ya tenemos varios ejemplos del mandato, bueno, de lo que es la pre-campaña y la campaña del 2015 de las municipales, donde, bueno, como bien sabemos, no solo en el municipio de Güímar, me atrevo a decir que en las islas de Tenerife y en otras, porque estoy en contacto directo con muchísimas otras personas, que lo que se propuso en Güímar, al final, pues bueno, a día de hoy, a los hechos me remito, ¿no? O sea, ya vemos en qué quedó todo aquello, que se intentaba ilusionar a la gente vendiendo algo que contradecía el planeamiento municipal. O sea, todo lo que se proponga, sobre todo hay que hacer un esfuerzo para saber el uso del suelo, donde se propone, y si lo permite o no. El suelo está planificado, el suelo está ordenado, y no se puede proponer algo, y mucho menos el ayuntamiento, donde no se puede ejecutar pues, cualquier actuación, cualquier tipo de infraestructura. O sea, punto uno, lo que se proponga, que el uso del suelo lo permita. Punto dos, que la inversión sea sostenible y que la inversión sea creíble, pues a corto,
incluso medio, incluso a largo plazo, dependiendo de las inversiones, pero que sobre todo tengan ese respaldo para que en un tiempo determinado se puedan ver. Y por supuesto para intentar fomentar el municipio y que, bueno, el turismo, que se ha hablado en multitud de ocasiones, pues también llega a Güímar y también podamos nutrirnos de la visita de millones y millones de personas que llegan a la isla de Tenerife. Recordemos, 8 millones en el año 2017. En base a eso, a lo que acabo de decir, hemos pensado que todavía, lógicamente, esto no es del todo público, bueno, pero aprovechando hoy el medio y la oportunidad que me están dando, pues queremos un poco pues, empezar ya a lanzarlo. Estamos hablando de la creación de un parque subacuático de Pecios, que en su momento pues lo defendimos, lo llevamos a pleno y conseguimos que se aprobara. Incluso elaboramos un anteproyecto, llegamos al cabildo incluso, pero bueno, al final quiero no pensar que las batallas ideológicas, ¿verdad?, que muchas veces impiden que los proyectos viables, posibles, reales, no vean la luz, quiero no pensar que ese fue el motivo, pues está ahí y lo queremos defender y lo queremos proponer. Cuéntanos. Bueno, estamos hablando de un parque subacuático que se valoró en torno a 2-3 millones de euros aproximadamente, que eso finalmente, si se consigue, se puede conseguir porque haya un anteproyecto, porque hay posibilidades legales de que eso, lógicamente, vea la luz. Lógicamente, hay que pedir los permisos pertinentes a la demarcación provincial de Costas, no nos olvidemos, que ahora, según me han comentado, pues recientemente, además, parece ser que la materia competencial que tiene la demarcación provincial de Costas va a pasar manos del Gobierno de Canarias, la comunidad autónoma. Quizás eso a lo mejor agilice un poco este trámite, que es administrativo, pero hay que cursarlo, para finalmente, si apostamos por ello y lo defendemos, Güímar pueda ser pues, el epicentro, ¿por qué no?, de esta práctica subacuática, deporte subacuático, pues de Canarias. ¿Por qué no? Vamos a ser ambiciosos. Estaríamos hablando, según ese anteproyecto, perdón, del que bueno, yo fui partícipe también de alguna forma, contemplaba 2 zonas bien diferenciadas dentro de lo que es la costa del municipio de Güímar, y que es un verdadero atractivo, que eso si finalmente se logra, y he hablado con personas importantes del turismo de la isla de Tenerife, que me decían que eso si se logra, evidentemente es un atractivo turístico interesante, bueno, y que además va a generar riqueza, ¿vale? Y además estamos hablando de un coste que no es exagerado, no estamos hablando de 1.000 millones, como se hablaba en su momento, ¿no?, de inversores que venían de fuera, no, esto, obteniendo las subvenciones correspondientes, se puede llevar a cabo en un mandato perfectamente. Estamos hablando luego de la peatonalización del casco de Güímar, es una idea que siempre hemos defendido y yo particularmente intentando pues, dar datos, siendo objetivo y dando ciertas justificaciones. Que se pueda peatonalizar, pero que haya un aparcamiento después. Efectivamente, todo en su justa medida. Para peatonalizar, evidentemente, si lo que queremos es que Güímar sea un atractivo comercial dentro de lo que es la comarca, que cualquier empresario que pretenda mañana abrir una actividad, pues piense en Güímar porque tenemos una zona donde podemos caminar libremente, donde hay seguridad, donde hay una iluminación LED, un estudio lumínico interesante para que caminar por la noche tenga un verdadero atractivo, con fuentes, con zonas verdes, todo esto en el casco de Güímar, en las 5 calles principales que circunvalan el ayuntamiento. Estamos hablando de un coste de 1,2 millones de euros, que eso está valorado y está en un proyecto, porque lo he visto. Estamos hablando de que si finalmente esto lo logramos y se puede, es un proyecto real, como decía antes, con un coste que se puede ejecutar en un mandato perfectamente, que además hay que pedir los permisos, ¿cierto? Estamos hablando de una zona que está afectada por patrimonio. Bueno, pero las cosas cuando se impulsan, y cuando el planeamiento te lo permite, y el planeamiento lo permite, ¿vale? No estamos hablando de que tenemos que cambiar el uso del suelo, modificaciones del plan general o revisiones del plan general, que son años para cambiar este tipo, para llevar a cabo este tipo de modificaciones. Estamos diciendo que en estos lugares, ¿no?, en esta peatonalización de la que estamos hablando, es un proyecto que simplemente habría que pedir los permisos a patrimonio, ni siquiera está afectado por el área de carreteras del Cabildo. ¿Sobre este asunto? Por supuesto que todo esto que estamos planteando, por eso a lo mejor me estoy anticipando, pero bueno, quiero un poco de dejar... que es una buena idea, ¿eh? Y sería maravilloso. Creo y defiendo que hay que buscar un atractivo, un aliciente, porque al final nos convertimos en otro municipio más, y si queremos marcar la diferencia, tenemos que buscar proyectos distintos, diferentes, novedosos, creíbles y que se puedan ejecutar en un tiempo razonado y determinado, y con la posibilidad de que los permisos se obtengan. Estamos hablando de que aquí tendría que informar patrimonio histórico, pero no hay ningún inconveniente.
porque yo ya me he informado al respecto. Estamos hablando de un trámite administrativo, a lo mejor de 5, 6, 7, 8 meses, donde hay que impulsar, hay que estar ahí, hay que presionar para obtener las minutas que de alguna manera impongan el área de patrimonio. Estamos hablando luego de que si eso finalmente se consigue, como te decía antes, podemos luego intentar modificar las ordenanzas fiscales para que todos aquellos empresarios que quieran aperturar en este área de la que te estaba hablando, tengan esas ventajas fiscales, esas bonificaciones a la hora de aperturar sus actividades. Y eso es otro aliciente más. Eso se puede hacer, y eso es política municipal. Eso se aprueba en pleno. ¿De acuerdo? Entonces, si logramos este proyecto, sin duda alguna, Wimar se pudiera convertir en ese epicentro comercial que todos los wimareros estamos esperando, porque eso va, lógicamente, a generar un atractivo interesante, importante, y va a generar riqueza. Por supuesto, con esas zonas de aparcamiento. Esa es otra cuenta pendiente que tiene este grupo de gobierno y que no ha sabido resolver, la compra de suelo municipal. No hay suelo municipal en el casco de Wimar, ni siquiera casi que en los alrededores, para poder desarrollar urbanísticamente el municipio. Eso es cierto, y eso es una cuenta pendiente, y se lo llevo yendo desde el año 2013, que estoy en la oposición, al grupo de gobierno modificar el plan general, pero no lo ha hecho, y tampoco ha adquirido suelo municipal que es necesario para desarrollarlo. Por ejemplo, para llevar a cabo el desarrollo de un parking en condiciones, para nutrir luego esa zona, esa área comercial de la que te estaba hablando, y por supuesto con el consentimiento de los vecinos. El ejemplo está en La Laguna, siempre lo pongo. En su momento, en el año 2006, yo estuve allí, cuando se peatonalizó todo el casco de Wimar, aquello era, vamos, una hecatombe, aquello un problema brutal para todos los comerciantes. Pues a día de hoy todos están agradecidos, porque La Laguna tiene un verdadero atractivo comercial que a Santa Cruz le gustaría tener. ¿De acuerdo? Y ya por último, para que los empresarios no se preocupen, hemos estado en plural, que recordemos que representa un partido, pensando por qué no, dentro de lo que es la futura licitación de esa ejecución y de esa obra, contemplar medidas y ayudas a los comerciantes existentes para que durante el proceso de ejecución de esas obras, de alguna forma, haya ciertas ventajas o ciertas ayudas a los comerciantes para que no tengan que sufrir durante varios meses los inconvenientes de una obra que lógicamente va a mermar su producción. Eso se puede estudiar y eso se puede ver, y me gustaría también impulsarlo si finalmente esta medida se lleva a cabo. Hombre, los comerciantes de Wimar están preocupados. Sí, yo por lo menos los noto. Yo no sé si falla la política comercial, por decirlo de alguna manera, pero yo en Wimar no he visto que hayan abierto muchos más locales de los que están. Los que están se están como casi como manteniendo. No, te digo porque yo me siento a hablar, y hablando de turistas, por cierto, hoy sí habían turistas en Wimar, porque yo me senté a tomarme mi Coca-Cola y eso era dale que te pego, es decir, que yo algo vi hoy. Hay que generar ese atractivo, como te decía antes. El atractivo es el valor añadido que desde el ayuntamiento hay que fomentar. Y diferenciarnos, como dices tú, de lo que es el resto de municipios, porque todo está inventado. Wimar tiene algo que otros municipios no tienen, y es que tiene unas vistas maravillosas, eso es evidente. Luego un valor cultural, arquitectónico, etnográfico, histórico, que muchos ayuntamientos no tienen. Pero mira, Wimar casi que era el epicentro de la Isla Tenerife hace 2 siglos, ¿verdad? Cierto. Entonces eso hay que aprovecharlo. Lo que tú no puedes hacer, por ejemplo, en la mesa. es lo que hace Gustavo, que es unas rutas por Wimar y que los turistas pasen por los bidones de basura llenos de mierda. Sí, bueno, el tema de la basura, no sé si lo comenté en este medio. Lo comentaste la otra vez, pero es que tú no puedes programar una visita al Malpaís de Wimar cuando el Malpaís de Wimar a la entrada está lleno de mierda. Evidentemente. De basura, vamos a decirlo eso es así, otro fracaso más, es estrepitoso del grupo de gobierno, y no puedo decir lo contrario, porque en septiembre del año pasado, de 2017, se aprobó en el Pleno un expediente que ellos llevaron y que estuvimos años trabajando en él, y yo también fui partícipe en muchas de las reuniones de seguimiento para sacar un nuevo servicio de basura, acorde a las necesidades del municipio, del siglo XXI, ¿de acuerdo? Porque este que tenemos a día de hoy es tan precario desde el minuto cero, de hecho está siendo reparado. Siempre le lanzo un guiño a Carmen Luisa, en el sentido de que hay algunos reparos que tienen cierta justificación, por ejemplo, el asunto de la basura, ¿vale? Siempre será peor no levantar el reparo y dejar, en fin, que el municipio esté lleno de basura por todos lados. Pero lo cierto es que tuvimos la oportunidad de sacar este expediente para adelante y que la plantilla, y Gustavo puede hablar de ello, porque también estuvo participando directamente como concejal, además de empresas concesionarias durante varios años, en este expediente. Y lo que no se puede digerir es que se quede aparcado, porque no se aplicó 20 días después de la apertura
de la licitación, un Real Decreto, el 52 creo, 2017, si mal no recuerdo, el de indexación, ¿sí? Y se tuvo que paralizar el procedimiento. Se pide luego para subsanarlo, porque fue lo que la secretaria anterior dijo, para subsanarlo, pues varios informes a 5 empresas. Se presentan esos informes para subsanarlo, es un tema de amortización, ¿vale?, de la inversión. Y no sabemos nada, está totalmente paralizado. Ahora nos dicen, hace muy poco, porque nosotros hemos insistido en los plenos, a ver, ¿por qué motivo? Porque es la principal queja que tenemos. Ojo, la basura y la basura. Y lo que ha sucedido... Y las calles sin iluminar. Y lo que hay gente que no tiene iluminación en tramos de sus calles, en San Juan, por ejemplo. Y lo que nos dicen, perdona, es que se va a sacar un procedimiento nuevo, que el que se hizo no sirve. Y yo pregunto, ¿el dinero público que hemos invertido? ¿Que han invertido ellos? Porque, claro, sacar ese proceso, para que la gente lo sepa, cuesta dinero. Estamos hablando de una auditoría, estamos hablando de unos pliegos. Y luego todo el tiempo que le hemos dedicado, de muchas reuniones, para hacer un verdadero servicio acorde a lo que Weimar necesita. Recordemos, de 26 personas trabajando, pasamos a 44. O sea, casi el doble la plantilla, más medio, de 1,4 millones de euros a 2 millones de euros. Son datos aproximados, ¿vale? Pero mejoraríamos enormemente ese servicio para bien de los vecinos. Pues está paralizado. Claro. Pero entonces, ¿para qué se lleva al pleno? ¿Por qué se trabaja durante años en ese documento que ha costado mucho dinero? Si luego finalmente han decidido dejarlo sobre la mesa. Eso no es serio. Eso no es serio. Esa es gestión de ellos, ¿eh? Y nosotros lo hemos dicho, nos hemos hecho eco de este tema y lógicamente lo criticamos. Criticándolo para que se pongan las pilas y para que una vez... para que cuanto antes pues Weimar tenga ese servicio que queremos. Otro proyecto interesante que me gustaría también pues aprovechar, no sé si vamos bien de tiempo o no. 5 minutos. Es la red de museos. La red de museos, ¿no? Weimar, como te decía. Espera un momento, faltan 5, pero bueno, vamos a extenderlo a 6. El otro día estuvo el director general de Educación de Santa Cruz, que controla todo esto, y dice que dentro de poco el Museo del Quijote se va a poner en marcha. Bueno, en marcha está, no, marcha no, evidentemente. que va a entrar dentro de tal, que la consejera va a venir a visitarlo. Digo, mi madre, pues tiempo ha tenido. Y que todo va a ir bien, que no cogiésemos nervios. Vale, espero que no tenga nada que ver con la clave electoral ni nada de esto, ¿no? La visita ahora, ¿no? A última hora. Pero en cualquier caso yo me alegro que desde otras administraciones supramunicipales pues tengan en mente el Museo del Quijote, que al fin y al cabo debemos todos de sentirnos muy orgullosos de ese gran trabajo que se ha hecho ya casi desde hace 20 años que comenzó su andadura. Si Castilla-La Mancha vive, por decirlo de alguna manera, del turismo gracias al Quijote, ¿por qué Weimar, Castilla-La Mancha, sorprendidos por lo que tenemos aquí, no puede en cierta medida también disfrutar de esas personas a que les gusta? La idea de este proyecto también, y te digo, todavía está un poco pues, en precario, estamos trabajando en él, estamos buscando, pues como te decía, el uso del suelo que lo permita, luego estamos buscando unas fichas que cuantifiquen la edificación de los distintos museos que entendemos que son necesarios para que el municipio esté en el epicentro cultural, ¿por qué no? Eso es algo real y es posible y es competencia municipal y se puede ejecutar, como te decía antes, en un periodo de 4 años, perfectamente. No hace falta buscar 8, ni 15, ni 28 millones de euros para ejecutar esta obra. Entonces, aprovechando los valores culturales que tiene el municipio, etnográficos, históricos, pues ¿por qué no crear una verdadera red de museos que esté interconectada? Por ejemplo, el Museo del Agua, de eso ya se ha hablado desde hace varias legislaturas. Porque, oye, ya empiezo a tener cierta experiencia en esto y conozco a concejales que han defendido esa idea. Pero ¿por qué no crear un museo que represente la historia viva del agua en el municipio de Weimar? Que tenemos la primera hidroeléctrica de Canarias. Eso atrae a los turistas. Eso es así, es evidente. A mí me encanta ir a la y tenemos un lugar como el agua corre por los canales. Es un lugar estratégico que hemos buscado y que estamos trabajando en ello para elaborar un anteproyecto o un proyecto básico para que se valore, se cuantifique y que cuando salgamos a defender lo hagamos con cierta credibilidad, ¿verdad? Y no buscando un planito con 4 grafismos, ¿no? Y decir que aquí vamos a hacer aquello y lo otro y que cuesta no sé cuántos miles de millones, ¿no? O sea, vamos a hacer las cosas de otra manera, ¿vale? Pero lógicamente haciéndole un guiño al turismo, ¿vale? En eso estoy de acuerdo, pero un turismo cultural, ¿vale? No de sol y playa, porque Weimar a día de hoy no está hecho para eso, pero sí que podemos aprovechar esos valores. Un museo del Quijote, pero sacarlo de donde está y buscar otro lugar mucho más atractivo, que sea más visible
y que la accesibilidad pues también, oye, sea un valor que tenga este tipo de museos. Luego otro en honor a la Virgen del Socorro, a los Guanches, Pues también hemos hablado de ellos. Hay muchos turistas que nos lo han dicho, que nos hemos reunido con la Asociación de Vecinos del Socorro en el mes de abril, y nos decían que los domingos aparecen varias guaguas de turistas interesados por saber un poco la historia, ¿no?, que rodea a la Virgen y demás. Pues ¿por qué no habilitar un museo? Y hay una zona ya que estamos trabajando y que puede ser posible para crear este museo. Luego, potenciar y fomentar el Museo del Escobonal, el que tenemos, el de los Guanches, el Tablero Cultural allí de Agache. El cultural que Octavio ha puesto tanto cariño. Efectivamente, estamos hablando del mayor yacimiento de momias de Canarias, más de 1000 que se descubrieron en el barranco de Erque. No sé si en la parte de Fania o en la parte de Wimmer. Bueno, si me permiten voy a decir que fue en Wimmer. Hombre, claro, no. El caso es que allí hay una pequeña muestra, una pequeña representación y podemos aprovecharla también. Está en un lugar pues céntrico del propio pueblo y también tiene otro valor pues interesante. Y como quiera que sea, esto luego conveniarlo muy bien con los tour operadores para que vengan y hagan las visitas a estos museos, sin olvidarnos de las pirámides de Wimmer. Pero como Que mismo hacen digamos las que de ahí pirámides nace de todo. Weimar, como mismo hacen las pirámides de Weimar para que vengan los turistas a vernos, pues que vengan igual al Museo del Quijote, al Museo del Agua, al Museo de la Virgen del Socorro y al Efectivamente. Museo del La idea me la has Tablero cogido Cultural. perfectamente, esa es un poco la idea, Sí, que nosotros abramos un mapa muy colorido, que es lo que le digo siempre a los compañeros, tipo Euro Disney, el que ha podido ir, ¿no? Pues muy colorido, donde se vean los distintos museos, ¿no?, dentro del municipio de Weimar, con sus horarios, con lo que se está ofertando en cada uno de ellos. Eso es. Y todo esto a través de un PFI, formar a gente del municipio para que luego puedan impulsarlo, gestionarlo e intentar Colocarse. pues que los turistas vengan y salgan agradecidos. Esto si se logra, insisto, es a lo que es posible, si buscamos el uso del suelo, y en eso estamos, buscando el uso del suelo, y si no habrá que comprar suelo, Hombre, ¿vale? es posible y si hay ganas también. Sin duda, Si hay las ganas, ganas, porque cuando no hay ganas, ni intención, ni ilusión, impulsarlo e intentar pues, Yo- pues ponerle mucha ilusión, ¿no?, en todo esto que estamos diciendo, si no, no sería posible, pero en eso estamos. Y luego recordemos la gastronomía, los vinos, por ejemplo, los senderos, sí. que eso también tenemos otros dos proyectos interesantes, pero bueno, no hay tiempo. El caso, un dato, no sé si lo sabía, el Gobierno de Canarias, en el año 2018, palabras del propio Carlos Alonso, en su distinción a las distintas bodegas comarcales, pues resulta que el 90% de los premios recae sobre la isla de Tenerife, pero es que resulta que el 30% recae sobre la comarca de Weimar. Weimar debe ser también un epicentro en cuanto a vinos en la isla de Tenerife. Fomentemos eso, pero no sé cómo fomentémoslo el de CID verdad. El CID no tiene los vinos ahí a vender y más accesibles. Está trabajando en ello. Sí, ¿no? Tuve la oportunidad de estar hace unos días y la verdad que Yo tiene creo que una representación y da gusto estar allí. Da gusto porque han trabajado muy bien quienes están llevando a la oficina del CID, y en cuanto a los vinos, que nos acaba de preguntar, la verdad que es admirable, ¿no? Hay una cantidad de vinos del municipio que dejaría boquiabierto a más de uno, y el ayuntamiento tiene que intentar fomentar eso sin duda alguna. Pero si yo me fui a Madrid, me fui a la Puerta de Alcalá, a un restaurante que hay por ahí cerca, y yo cuando vi la carta de vino, dije yo, pero bueno, ¿dónde están los vinos de Tenerife? Yo todo muy Sí, tal. tenemos que Digo, sentirnos pero por orgullosos de Dios. nuestros caldos, ¿verdad? Y digo, y de Weimar no tienes ninguno, en serio. Tenían de Australia, tenían de Italia. Digo, esto no puede ser. Cuando vuelva, que vuelvo ahora, les voy a llevar una botella de vino en el Rancé. Y para finalizar, pues no tenemos más tiempo, pero bueno, que esta silla va a estar libre mucho tiempo. ¿Cuál crees tú que será la dinámica de Carmen Luisa Castro ahora que empieza ya todo a moverse? ¿Por dónde saldrá ella? No sé, tú que la conoces y has estado... Si me permites la broma, Sentado, si me permites la broma, más besos y abrazos, ¿verdad? En cualquier caso, supongo que no va a cambiar, supongo que ella tiene su forma pues de actuar, de dirigir el municipio, de hacer política, y dudo mucho que escuche a los que están sentados en el otro lado del banquillo para que cambie y que modifique su postura, efectivamente. Supongo que intentará, no lo sé, es un poco aventurarme, quizás a lo mejor buscar más proyectos de los que lleva hablando pues todos estos años, en un suelo donde solo está permitido lo que el juez ordenó, que es restaurar, ¿verdad?, lo que es el orden medioambiental perturbado, volver a su estado original, lo que se modificó de una forma tan dañina. Bueno, eso es lo que dice el juez.
Y uno quiere que entre la cuestión lo que es el juez. Bueno, y luego yo lo otro sí, yo es cuestiono canalizar lo el que dice el barranco. juez, que lo dije Eso es el desacato, otro día. eso es desacato, ¿eh? Bueno, Recordémoslo. Bueno, puede ser desacato, pero vamos a ver Entonces, una cosa. yo lo que creo que tiene que hacer un Yo- alcalde, y yo le animo a que lo haga, además le tiendo la mano, como he dicho en muchos vídeos, a ir al gobierno de Canarias para que se presenten los planes de restauración. Esos proyectos de restauración no se han presentado, y si se han presentado, tienen que ser aprobados, y tienen que ser luego dirigidos, ¿verdad?, y ejecutados, porque los extractores, los 4, han sido condenados. Pues el alcalde de Güímar lo que tiene que hacer es presionar para que cuanto antes lleguen esos dineros, 168, 169 millones de dinero de estos 4 empresarios, y se ponga en práctica lo que el juez ha ordenado. Pero no busquemos inversores, A volver a su estado no natural. hablemos de ideas faraónicas en un suelo donde no está permitido, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es perdiendo el tiempo, y a los hechos me remito. Y R que R, ciertamente. Airán, portavoz del PSOE en Güímar, gracias, volveremos a hablar. Muy bien, muchas gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad. Como decía, hablo en boca pues, de muchos, de los que me han animado a estar aquí, de los que me defienden. Y nada, en eso estamos y en eso vamos a seguir, Bueno, pues, intentando ser una opción válida, creíble, para dirigir el municipio de Güímar. Pues no queda otra que seguir para adelante. Nosotros que nos vamos, que volvemos la próxima semana con otro invitado. Si te ha gustado, comparte y si tienes algo que contarnos, escríbenos. Adiós.